¿Qué es? ¿Un niño? Es un niño. ¿Niño? Será niña. Es una niña. Niño. Niña. Niño valiente. Niña llorona. Niño fútbol. Niña coser. Niño periódico. Niña fregar. Niño al trabajo. Niña en casa. Pero bueno, aún estamos así. Nada, nada. Esto fuera. Y lo de los colores también. Ya está bien. De azul y rosa hasta en el lacito. Uno de los principales personajes de la tradición institucional fue Serge Moscovici, que nació el 14 de junio de 1925 en Braila, Rumania, y murió el 16 de noviembre del 2014 en París, Francia. Moscovici fue un psicólogo social francés. Habla de esta como una tradición institucional, como una psicología social diferencial que se va a ocupar de cómo las diferencias culturales se prolongan y se traslucen en el desarrollo de la personalidad y en las manifestaciones comportamentales de la vida cotidiana. En medio de la selva tropical de Centroamérica, en lo que hoy es el sur de México, las repúblicas de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, habitaba una gran civilización, rica en historia, costumbres y tradiciones. Lo que les contaré a continuación es mi propia experiencia en esta cultura, la cultura maya. Estaban divididos en ciudades, cada uno con su rey. Jalacunic le decían y tenía todo el poder. Lo ayudaban sacerdotes y ancianos, ellos eran la nobleza. Con sus plumas y adornos eran fácil de reconocer. Después de la nobleza lo seguía todo el resto del pueblo. Comerciantes, artesanos, campesinos, cada uno con su rol. Y por último estaban los esclavos prisioneros de la guerra, vendidos para trabajar, sino los primeros en sacrificar. ¡Ay! Centroamérica, una de los mayas, miles de ritos y creencias. Yo soy el rey original jaguar. Nadie conmigo se puede comparar. Mr. Overkin siempre triunfará. ¿Sabías que la historia de los Olmecas se divide en 3 periodos? Claro que no, se divide en 4. Cariño, me ofendes, no seas inculto. Está bien, termina ya. Bueno, ya que insistes. Una de ellas era la cultura de San Lorenzo de Tenochtitlan, de 2000 a.C. a 900 a.C. ¿Qué no fue esta área donde comenzó a surgir las características de esa civilización? Cariño, déjame a mí hablar. Uy. Ahora la de la venta. Fue de 900 a.C. a 400 a.C. Ah, fue esa área donde comenzó a surgir las características de esa civilización, ¿no? Cariño, déjame a mí contar la historia, por favor. Uy. Ay, se me olvidó. Se construyeron la Gran Pirámide y otros monumentos ceremoniales complejos en este centro. La cultura de los 3 zapotes, de 400 a.C. a 200 a.C. 3 zapotes se refiere al tercer capital principal de los Olmecas. Uy, creo que necesito clases de historia. ¿Alguna sugerencia? Ve con el profe Juve y pon atención. Tenemos a otro personaje muy importante dentro de esta institución, y se trata nada más y nada menos que de Bernard, que habla de la psicología social e institucional como la reacción al punto de vista instintivista, uno de los bastiones del individualismo metodológico. En una palabra, la tesis fundamental de los psicólogos institucionales es ambiental y tiene que ver con el hecho de que la personalidad y sus respuestas se desarrollan en situaciones institucionales. Para esta tradición, su comportamiento es la asimilación e integración
de unos modelos normativos, valorativos, lingüísticos y comportamentales, propios de un sistema social. Después de ver a estos dos personajes de suma importancia en esta tradición, seguiremos con el hecho psicológico del rol. Y este se resume en una metáfora que dice: el mundo es un gran teatro por el que pasamos como actores, declamando y jugando los papeles que se nos han encomendado, adoptando los caracteres que requiere el espectáculo y vistiendo las máscaras que exige su representación. Excelente metáfora, ¿no? Ahora tenemos a Dahrendorf, que fue un sociólogo, filósofo, politólogo y político. Nació el 1 de mayo de 1929 en Hamburgo, Alemania, y murió el 17 de junio del 2009 en Colonia, Alemania. El hombre nos aparece en su vida cotidiana como un as de roles. Es considerado uno de los autores fundadores de la teoría del conflicto social. Él tomaba el concepto de rol como un punto de intersección entre el individuo y la sociedad. Debido a esto, nos permite comunicarnos con los otros, el lazo de unión entre lo psicológico y lo sociológico. Cabe mencionar que no es exclusivo ni exhaustivo. Nunca se agota, el contenido va variando con el tiempo e incluso se ve una variación entre culturas. Continuaremos con el autor Émile Durkheim, que nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia, y falleció el 15 de noviembre de 1917 en París, Francia. Adoptó el concepto sociólogo de rol como uno de sus marcos de referencia más perseverantes, con un punto de intersección entre el individuo y la sociedad, o también un lazo de unión entre lo psicológico y lo sociológico. Otro autor en esta tradición es Ralph Linton, que nació el 27 de febrero de 1893 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y falleció el 24 de diciembre de 1953 en New Haven, Connecticut. Linton fue un sociólogo estadounidense. Fue representante del estructural funcionalismo. En su obra, Estudio del hombre da lugar a la aproximación estructural funcionalista del rol. La sociedad posee un sentimiento de identidad. Estos se dividen y se distribuyen las tareas y actividades necesarias para su inmediato bienestar. A resultas de dicha distribución, se produce inevitablemente un incremento en la dependencia mutua de los miembros, en el desarrollo de actividades y en sus modos de comportarse. Hay elementos en esta definición perfectamente reconocibles, como son los sentimientos de unidad, el espíritu de corps como unidad psicológica y emocional que asegura reacciones emotivas comunes y hace que el individuo esté dispuesto a sacrificar sus propios intereses por los de todos, y debe cumplir con su deber aunque no tenga quien lo vigile. Aquí tenemos a Bruce Biddle y Edwin Thomas, que nos dicen que hay una serie de conceptos que hacen referencia a las personas implicadas en el rol. Conceptos tales como el de ego, alter, grupo de referencia, otro, etc. Un segundo bloque de conceptos muy importantes y significativamente asiduos entre los psicólogos sociales son: acción, conducta aprendida con anterioridad y dirigida de forma voluntaria hacia un fin. Prescripción, son las pautas, normas y modelos sociales existentes con anterioridad y que establecen una forma de comportamiento. Evaluación, otros y sociedad. Descripción, del rol a ejecutar. Sanción, basada en la norma y la expectativa. Hay dos conceptos en los que confluyen las personas y con ello su conducta, y estos son la posición y el rol. La primera es una categoría de personas colectivamente reconocidas que poseen como base la diferenciación de atributos, conductas o reacciones comunes de otros respecto a ellos,
también categoría de personas que colectivamente pertenecen a un mismo estatus. La segunda es un conjunto de prescripciones que definen lo que debe ser la conducta del miembro de una posición. Pero Eugene Hartley y Ruth Hartley nos dicen que el rol es una parte de la estructura del grupo, a través del que se ejecutan ciertas tareas y se cumplen ciertas funciones. Sirve de base para la comunicación y ayuda al individuo a conocer las expectativas de los otros, y por consiguiente resulta de inestimable ayuda para orientarnos e integrarnos en el mundo social. El rol social en abstracto posee dos aspectos. Por una parte, encierra las demandas, expectativas y prohibiciones que la sociedad ejerce sobre sus miembros. Desde la perspectiva del individuo, la existencia de roles ofrece una garantía de orden, asegura la predicción de la conducta de las otras personas y ofrece indirectamente un medio reconocible y estable para conseguir los propios deseos. La psicología social se centra primeramente sobre aquellos aspectos de la conducta humana implicados en la interacción de un individuo con otros en relaciones sociales manifiestas. Theodore Sarvin y Bernard Allen nos dicen que el centro de interés reside en la representación de rol que las personas llevan a cabo en los escenarios sociales, pero se trata de una representación que, sin renunciar a lo que tiene de guión impuesto desde el exterior, se apoya sobre expectativas, ubicación del rol, habilidades para ejecutar el rol y el self. Los roles son recreaciones totalmente humanas. Según Biddle, los roles son comportamentales, ya que hacen referencia a las acciones observables de personas concretas, son ejecutados exclusivamente por personas que poseen una especificación y delimitación contextual. No representan la totalidad de las conductas exhibidas por el individuo. Esto sugiere que el rol tiene que ver con aquellas conductas o características de una persona o también de un conjunto de ellas en un contexto dado. El rol apunta a un conjunto de conductas adquiridas en el proceso de socialización y emitidas dentro de un contexto de acuerdo con expectativas previamente marcadas. Seguido de este concepto de rol, por Biddle, tenemos 4 grupos que nos dicen cuáles son sus posiciones. Estatus: funciones decisivas para el funcionamiento grupal y para la consecución de las metas grupales. Rol: prescripciones de cómo llevar a cabo esas funciones dentro de un grupo. Norma: prescripciones normativas para el mantenimiento de cierto esquema de relaciones dentro de un grupo. Comunicación: marcos de referencia compartida dentro de un grupo. A la psicología social le va a interesar, por ejemplo, la influencia de la cultura sobre el comportamiento de las personas y todavía más sus posibles conexiones con el desarrollo de la personalidad. Anne-Marie distingue 3 niveles: el rol a nivel de grupo, que aparece en la norma, el estatus, el consenso, la función y el modelo cultural, como elementos estrechamente ligados a la noción psicosocial de rol que nuestra autora resume. A nivel del grupo, el rol constituye un modelo de conducta prescrito para todas aquellas personas que ocupan un mismo estatus. El rol se define entonces por el consenso y expresa normas, valores y valores culturales. El tránsito del impulso a la racionalidad. So this is where you take refuge. Me too, it would seem. I bet you have never ever spoken to a man, have you? I have once, to a gentleman. You shouldn't be this deep in the forest alone. Not alone. I'm with you. I hope to see you again, miss. It was my mother's old dress, you see. The shoulder's free. It's falling to bits. You shall not go to the ball. Para la psicología social, el rol es un elemento central, por lo tanto, parte del proceso interactivo, epicentro de la vida social y objeto por excelencia de la psicología social, ya que en él se origina el proceso de influencia que desemboca nada menos que en la configuración del yo social, es decir, de la personalidad. Con todo, con otros individuos parecen configurar un núcleo compacto de esta teoría. La psicología social es conductista, en el sentido de que parte de una actividad observable.
el proceso social dinámico en ejecución, y los actos sociales, que son los elementos que lo componen, que debe ser estudiada y analizada científicamente. Pero no es conductista en el sentido de pasar por alto la experiencia interna del individuo, la fase interior de este proceso o actividad. El acto social posee como rasgo distintivo la implicación de más de una persona. Es un tipo de acto que requiere la cooperación y que tiene como objetivo un objeto social, es decir, un objeto cuya razón de ser se encuentra en el grupo y no en los individuos separados. La conciencia es paralela a la experiencia, por cuanto abarca la relación del organismo con su ambiente. En tanto que dicho ambiente existe para el organismo, es posible concebirla como el contenido de las cualidades sensoriales de las cosas. La conciencia posee un último y definitivo sentido, el de la autoconciencia, para el que resulta imprescindible la experiencia y que a su vez es indispensable para el desarrollo psicológico del individuo. Fases de la conciencia, donde se distingue el yo. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya. Fases de la conciencia, donde se distingue el yo, que nos distingue como individuales más o menos irrepetibles. Apenas hace rato acto de presencia de cara a la galería, ya que acostumbra a ser excesivamente espontáneo e incontrolable, debido a su estrecha relación con el individuo biológico. El mí es un yo socializado, civilizado, pasado por el control social, moldeado por las exigencias de la sociedad. Es la serie de actitudes organizadas que adoptamos e incorporamos y a las que reaccionamos desde el yo. Amalio Blanco Abarca menciona que el yo y el mí, teniendo una estrecha unión y armonía, configuran la personalidad. El mí y el yo residen en el proceso de pensamiento e indican el toma y daca que caracterizan a este. No existiría un yo en el sentido que usamos este término si no hubiese un mí. No habría un mí sin una reacción en la forma del yo. Los dos, tal como aparecen en nuestra experiencia, constituyen la personalidad. Para una mejor comprensión de lo que se quiere decir, haremos un pequeño cuadro comparativo del yo y el mí. Yo, posición en la sociedad, aparece en la conciencia como una figura histórica, es espontáneo e incontrolable, es personal, individual y distintivo, y es encargado de la reacción a las actitudes de los otros. Mí, encargado de la adopción de las actitudes, aparece en la conciencia como recuerdo, socializado y moldeado por las exigencias sociales, ligado estrechamente con el rol, y es encargado de la adopción de las actitudes que muestran los otros. Otro apartado de esta tradición institucionalista es la interacción simbólica y psicología social, que nos habla de tres pistas centrales, y estas son sociedad, interacción, persona. Gesto, significado, acción. Conciencia, lenguaje y personalidad. Macaulay y Simons, otros dos reconocidos psicólogos sociales proclives del interaccionismo simbólico, consolidan esta formulación. La preocupación capital de una disciplina como psicología social es la de responder a la ancestral pregunta en torno a las relaciones entre individuo y sociedad. Para ello, la psicología social, denominada sociológica, ha sustentado la hipótesis de que el proceso social es el ingrediente principal, el que realmente concede carta de naturaleza a la persona. Por comparación con la siguiente psicología social de corte psicológico, la tradición sociológica podrá definirse en los siguientes términos. Tradición psicológica: conceptos explicativos, rasgos de la personalidad, derivados de variables individuales, adquiridos por aprendizaje, disparados por ambiente físico simple, integrado en personalidad, fenómenos básicos a explicar, conducta individual. Tradición sociológica: conceptos explicativos, roles sociales, derivados de variables sociales,
adquiridos, socialización en las organizaciones, disparados por ambiente social complejo, integrado en yo social y fenómenos básicos de explicar interacciones.